Сегодня мы будем тренироваться в понимании испанской речи на слух. В первой части видеоурока мы прослушаем рассказ в замедленном темпе с субтитрами. Во второй, основной части, мы прослушаем рассказ в замедленном и нормальном темпе с паузами для повторения. Постарайтесь повторять вслух за диктором, имитируя интонацию и произношение. Кроме практики понимания на слух, это еще и хорошая тренировка устной речи. В третьей части для закрепления результатов послушайте рассказ без субтитров и озвучки перевода в нормальном темпе. ¿Conoces al famoso políglota canadiense Steve Kaufman? Nacido en Suecia en 1945 en una familia judía, Steve creció en un entorno multilingüe. Sus padres hablaban checo y alemán. Cuando Steve tenía solo 5 años, su familia y él se mudaron a Canadá. Los padres decidieron hablar exclusivamente en inglés con su hijo para una mejor adaptación en el nuevo país. Así, Steve comenzó su inmersión en el mundo de los idiomas. En junio de 1962, al dimitir de su trabajo, Steve se fue a Europa. Su primera parada fue en Londres. Después visitó Bélgica y pasó un año en Francia, estudiando política y el idioma francés. Pero su sed de conocimiento no se detuvo allí. Viajó por Europa haciendo autostop, adquiriendo habilidades lingüísticas básicas en España, Italia y otros países. En 1969, Steve comenzó a estudiar el idioma chino en Hong Kong, logrando fluidez en un año gracias a intensivas sesiones diarias. Después de eso, ingresó en el servicio diplomático canadiense y aprendió japonés cuando le transfirieron a la Embajada de Canadá en Tokio. Sus habilidades lingüísticas encontraron aplicación en el comercio, donde trabajó como comisionado comercial. Steve aboga por la inmersión total en el proceso de aprendizaje. Cree que la mejor manera de aprender un idioma es absorberlo intensivamente mediante la lectura y la audición. Ha dedicado más de 50 años al estudio de idiomas. Ha aprendido 20 idiomas e incluso presentó un informe en ruso en la primera conferencia internacional de políglotas en Moscú en 2013. Kaufman prefiere escuchar contenidos en el idioma meta o mientras realiza otras tareas y presta gran atención a adquirir el idioma mediante la lectura de textos. Considera que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y está seguro de que las personas mayores pueden aprender idiomas tan bien como los jóvenes. En 2024, declaró que después de aprender turco, se centraría en árabe y persa, dedicando tiempo a ver series de televisión y noticias árabes. Stephen Krashen, otro políglota de renombre, ve el enfoque de Kaufman como un modelo para otros estudiantes de idiomas y elogia su método como realmente bueno sin duda. Describió a Kaufman como mi terapeuta del lenguaje que me ayuda. Steve fundó un sistema en línea de aprendizaje natural de idiomas que utiliza con éxito él mismo. Viaja extensamente para practicar idiomas. Steve Kaufman no solo es políglota, sino también padre del científico político Eric Kaufman y del jugador de hockey Mark Kaufman. Steve mismo
tiene un gran interés por el hockey y combina el aprendizaje de idiomas con actividades deportivas, demostrando que su pasión por los idiomas y el aprendizaje solo es una de la multitud de facetas en su vida notable. Сейчас повторяйте фразы за диктором вслух, имитируя произношение и интонацию. Старайтесь уложиться в паузу. ¿Conoces al famoso políglota canadiense Steve Kaufman? Знаете ли вы известного канадского полиглота Стива Кауфмана? ¿Conoces al famoso políglota canadiense Steve Kaufman? ¿Conoces al famoso políglota canadiense Steve Kaufman? Nacido en Suecia en 1945 en una familia judía, Steve creció en un entorno multilingüe. Sus padres hablaban checo y alemán. Родившийся в Швеции в 1945 году в еврейской семье, Стив вырос в многоязычной среде. Его родители говорили на чешском и немецком языках. Nacido en Suecia en 1945 en una familia judía, Steve creció en un entorno multilingüe. Sus padres hablaban checo y alemán. Nacido en Suecia en 1945 en una familia judía, Steve creció en un entorno multilingüe. Sus padres hablaban checo y alemán. Cuando Steve tenía solo 5 años, su familia y él se mudaron a Canadá. Когда Стиву было всего 5 лет, он и его семья переехали в Канаду. Cuando Steve tenía solo 5 años, su familia y él se mudaron a Canadá. Cuando Steve tenía solo 5 años, su familia y él se mudaron a Canadá. Los padres decidieron hablar exclusivamente en inglés con su hijo para una mejor adaptación en el nuevo país. Родители приняли решение говорить с сыном исключительно на английском для лучшей адаптации в новой стране. Los padres decidieron hablar exclusivamente en inglés con su hijo para una mejor adaptación en el nuevo país. Los padres decidieron hablar exclusivamente en inglés con su hijo para una mejor adaptación en el nuevo país. Así, Steve comenzó su inmersión en el mundo de los idiomas. Так Стив начал свое погружение в мир языков. Así, Steve comenzó su inmersión en el mundo de los idiomas. Así, Steve comenzó su inmersión en el mundo de los idiomas. En junio de 1962, al dimitir de su trabajo, Steve se fue a Europa. В июне 1962 года, оставив работу, Стив отправился в Европу. En junio de 1962, al dimitir de su trabajo, Steve se fue a Europa. En junio de 1962, al dimitir de su trabajo, Steve se fue a Europa. Su primera parada fue en Londres, después visitó Bélgica y pasó un año en Francia, estudiando política y el idioma francés. Его первая остановка была в Лондоне, после чего он посетил Бельгию и провел год во Франции, изучая политику и французский язык. Su primera parada fue en Londres, después visitó Bélgica
y pasó un año en Francia estudiando política y el idioma francés. Su primera parada fue en Londres, después visitó Bélgica y pasó un año en Francia estudiando política y el idioma francés. Pero su sed de conocimiento no se detuvo allí. Но его жажда знаний не остановилась на этом. Pero su sed de conocimiento no se detuvo allí. Pero su sed de conocimiento no se detuvo allí. Viajó por Europa haciendo autostop, adquiriendo habilidades lingüísticas básicas en España, Italia y otros países. Он путешествовал автостопом по Европе, подхватывая базовые знания языков в Испании, Италии и в других странах. Viajó por Europa haciendo autostop, adquiriendo habilidades lingüísticas básicas en España, Italia y otros países. Viajó por Europa haciendo autostop, adquiriendo habilidades lingüísticas básicas en España, Italia y otros países. En 1969, Steve comenzó a estudiar el idioma chino en Hong Kong, logrando fluidez en un año gracias a intensivas sesiones diarias. В 1969 году Стив начал изучать китайский язык в Гонконге, достигнув свободного владения за год благодаря ежедневным интенсивным занятиям. En 1969, Steve comenzó a estudiar el idioma chino en Hong Kong, logrando fluidez en un año gracias a intensivas sesiones diarias. En 1969, Steve comenzó a estudiar el idioma chino en Hong Kong, logrando fluidez en un año gracias a intensivas sesiones diarias. Después de eso, ingresó en el servicio diplomático canadiense y aprendió japonés cuando le transfirieron a la Embajada de Canadá en Tokio. После этого он поступил на канадскую дипломатическую службу и выучил японский, когда был переведен в посольство Канады в Токио. Después de eso, ingresó en el servicio diplomático canadiense y aprendió japonés cuando le transfirieron a la Embajada de Canadá en Tokio. Después de eso, ingresó en el servicio diplomático canadiense y aprendió japonés cuando le transfirieron a la Embajada de Canadá en Tokio. Sus habilidades lingüísticas encontraron aplicación en el comercio, donde trabajó como comisionado comercial. И его языковые навыки нашли применение в коммерческой торговле, где он работал торговым комиссаром. Sus habilidades lingüísticas encontraron aplicación en el comercio, donde trabajó como comisionado comercial. Sus habilidades lingüísticas encontraron aplicación en el comercio, donde trabajó como comisionado comercial. Steve aboga por la inmersión total en el proceso de aprendizaje. Стив выступает за полное погружение в процесс обучения. Steve aboga por la inmersión total en el proceso de aprendizaje. Steve aboga por la inmersión total en el proceso de aprendizaje. Cree que la mejor manera de aprender un idioma
es absorberlo intensivamente mediante la lectura y la audición. Он считает, что лучший способ выучить язык– это интенсивно поглощать его через чтение и слушание. Cree que la mejor manera de aprender un idioma es absorberlo intensivamente mediante la lectura y la audición. Cree que la mejor manera de aprender un idioma es absorberlo intensivamente mediante la lectura y la audición. Ha dedicado más de 50 años al estudio de idiomas. Ha aprendido 20 idiomas e incluso presentó un informe en ruso en la primera Conferencia Internacional de Políglotas en Moscú en 2013. Он посвятил изучению языков более 50 лет, изучил 20 языков и даже сделал доклад на русском языке на первой международной конференции полиглотов в Москве в 2013 году. Ha dedicado más de 50 años al estudio de idiomas. Ha aprendido 20 idiomas e incluso presentó un informe en ruso en la primera Conferencia Internacional de Políglotas en Moscú en 2013. Ha dedicado más de 50 años al estudio de idiomas. Ha aprendido 20 idiomas e incluso presentó un informe en ruso en la primera Conferencia Internacional de Políglotas en Moscú en 2013. Kaufman prefiere escuchar contenidos en el idioma meta o mientras realiza otras tareas y presta gran atención a adquirir el idioma mediante la lectura de textos. Кауфман предпочитает слушать контент на изучаемом языке, выполняя другие задачи и уделяя большое внимание усвоению языка путем чтения текстов. Kaufman prefiere escuchar contenidos en el idioma meta o mientras realiza otras tareas y presta gran atención a adquirir el idioma mediante la lectura de textos. Kaufman prefiere escuchar contenidos en el idioma meta o mientras realiza otras tareas y presta gran atención a adquirir el idioma mediante la lectura de textos. Considera que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y está seguro de que las personas mayores pueden aprender idiomas tan bien como los jóvenes. Он считает, что ошибки являются естественной частью процесса обучения и уверен, что пожилые люди могут изучать языки так же хорошо, как и молодые. Considera que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y está seguro de que las personas mayores pueden aprender idiomas tan bien como los jóvenes. Considera que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y está seguro de que las personas mayores pueden aprender idiomas tan bien como los jóvenes. En 2024, declaró que después de aprender turco, se centraría en árabe y persa, dedicando tiempo a ver series de televisión y noticias árabes. В 2024 году он заявил, что после изучения турецкого языка сосредоточится на арабском и персидском, тратя время на прослушивание арабских телесериалов и новостей. En 2024, declaró que después de aprender turco, se centraría en árabe y persa, dedicando tiempo a ver series de televisión y noticias árabes.
En 2024 declaró que después de aprender turco se centraría en árabe y persa, dedicando tiempo a ver series de televisión y noticias árabes. Stephen Krashen, otro políglota de renombre, ve el enfoque de Kaufman como un modelo para otros estudiantes de idiomas y elogia su método como realmente bueno sin duda. Стивен Крашен, еще один известный полиглот, и видит подход Кауфмана как образец для других изучающих язык и хвалит его метод как действительно хороший, без сомнений. Stephen Krashen, otro políglota de renombre, ve el enfoque de Kaufman como un modelo para otros estudiantes de idiomas y elogia su método como realmente bueno sin duda. Stephen Krashen, otro políglota de renombre, ve el enfoque de Kaufman como un modelo para otros estudiantes de idiomas y elogia su método como realmente bueno sin duda. Describió a Kaufman como mi terapeuta del lenguaje que me ayuda. Он описал Кауфмана как моего языкового терапевта, помогающего мне. Describió a Kaufman como mi terapeuta del lenguaje que me ayuda. Describió a Kaufman como mi terapeuta del lenguaje que me ayuda. Steve fundó un sistema en línea de aprendizaje natural de idiomas que utiliza con éxito él mismo. Стив основал онлайн-систему естественного изучения языков, которой сам успешно пользуется. Steve fundó un sistema en línea de aprendizaje natural de idiomas que utiliza con éxito él mismo. Steve fundó un sistema en línea de aprendizaje natural de idiomas que utiliza con éxito él mismo. Viaja extensamente para practicar idiomas. Он много путешествует для того, чтобы практиковать языки. Viaja extensamente para practicar idiomas. Viaja extensamente para practicar idiomas. Steve Kaufman no solo es políglota, sino también padre del científico político Eric Kaufman y del jugador de hockey Mark Kaufman. Стив Кауфман не только полиглот, но и отец политолога Эрика Кауфмана и хоккеиста Марка Кауфмана. Steve Kaufman no solo es políglota, sino también padre del científico político Eric Kaufman y del jugador de hockey Mark Kaufman. Steve Kaufman no solo es políglota, sino también padre del científico político Eric Kaufman y del jugador de hockey Mark Kaufman. Steve mismo tiene un gran interés por el hockey y combina el aprendizaje de idiomas con actividades deportivas, demostrando que su pasión por los idiomas y el aprendizaje solo es una de la multitud de facetas en su vida notable. Стив сам увлекается хоккеем и комбинирует изучение языка с занятиями спортом, доказывая, что его страсть к языкам и обучению является лишь одной из многих граней его удивительной жизни. Steve mismo tiene un gran interés por el hockey y combina el aprendizaje de idiomas con actividades deportivas, demostrando que su pasión por los idiomas y el aprendizaje solo es una de la multitud de facetas en su vida notable.
Steve mismo tiene un gran interés por el hockey y combina el aprendizaje de idiomas con actividades deportivas, demostrando que su pasión por los idiomas y el aprendizaje solo es una de la multitud de facetas en su vida notable. Сейчас прослушайте текст в нормальном темпе, без субтитров и перевода. ¿Conoces al famoso políglota canadiense Steve Kaufman? Nacido en Suecia en 1945 en una familia judía, Steve creció en un entorno multilingüe. Sus padres hablaban checo y alemán. Cuando Steve tenía solo 5 años, su familia y él se mudaron a Canadá. Los padres decidieron hablar exclusivamente en inglés con su hijo para una mejor adaptación en el nuevo país. Así, Steve comenzó su inmersión en el mundo de los idiomas. En junio de 1962, al dimitir de su trabajo, Steve se fue a Europa. Su primera parada fue en Londres, después visitó Bélgica y pasó un año en Francia, estudiando política y el idioma francés. Pero su sed de conocimiento no se detuvo allí. Viajó por Europa haciendo autostop, adquiriendo habilidades lingüísticas básicas en España, Italia y otros países. En 1969, Steve comenzó a estudiar el idioma chino en Hong Kong, logrando fluidez en un año gracias a intensivas sesiones diarias. Después de eso, ingresó en el servicio diplomático canadiense y aprendió japonés cuando le transfirieron a la Embajada de Canadá en Tokio. Sus habilidades lingüísticas encontraron aplicación en el comercio, donde trabajó como comisionado comercial. Steve aboga por la inmersión total en el proceso de aprendizaje. Cree que la mejor manera de aprender un idioma es absorberlo intensivamente mediante la lectura y la audición. Ha dedicado más de 50 años al estudio de idiomas. Ha aprendido 20 idiomas e incluso presentó un informe en ruso en la primera Conferencia Internacional de Políglotas en Moscú en 2013. Kaufman prefiere escuchar contenidos en el idioma meta o mientras realiza otras tareas y presta gran atención a adquirir el idioma mediante la lectura de textos. Considera que los errores son una parte natural del proceso de aprendizaje y está seguro de que las personas mayores pueden aprender idiomas tan bien como los jóvenes. En 2024, declaró que después de aprender turco, se centraría en árabe y persa, dedicando tiempo a ver series de televisión y noticias árabes. Stephen Krashen, otro políglota de renombre, ve el enfoque de Kaufman como un modelo para otros estudiantes de idiomas y elogia su método como realmente bueno sin duda. Describió a Kaufman como mi terapeuta del lenguaje que me ayuda. Steve fundó un sistema en línea de aprendizaje natural de idiomas que utiliza con éxito él mismo. Viaja extensamente para practicar idiomas. Steve Kaufman no solo es políglota, sino también padre del científico político Eric Kaufman y del jugador de hockey Mark Kaufman. Steve mismo tiene un gran interés por el hockey y combina el aprendizaje de idiomas con actividades deportivas, demostrando que su pasión por los idiomas y el aprendizaje solo es una de la multitud de facetas en su vida notable.